Impuesto que recauda no se toca. Entre junio de 2011 y junio de 2012, la recaudación creció un 20%. El IVA representa un cuarto de ese crecimiento. Pero el IVA es regresivo. Pero impuesto que recauda no se toca. ¿Se puede o debe modificar el IVA? Se puede afirmar que todavía, pese a los logros que hubo y a los avances que hubo en estos últimos 9 años, todavía la recaudación tributaria del Estado Nacional sigue teniendo componentes regresivos, en particular en torno al IVA. Gustavo Ludmer es economista de la UBA y coordinador del Departamento de Política Económica de la Sociedad Internacional para el Desarrollo. Ahora, hay un debate muy interesante que es, ¿se puede bajar el IVA? Y la realidad es que con el contexto inflacionario actual, yo no sé, no tenemos garantías de que si se baja el IVA, eso va a repercutir en una baja de precios, sino que se lo va a quedar la cadena comercializadora y el Estado perdió uno de sus principales tributos. Es aquí que lo que hay que ponerse a analizar es el lado del gasto público, ¿sí? Bueno, yo ya tengo una estructura tributaria en la cual no puedo bajar mucho el IVA. ¿Qué puedo hacer a esos sectores que yo les estoy sacando en términos regresivos, los sectores de menores ingresos? Lo que se hizo en la estrategia desde el año 2003 fue darles por el lado del gasto, en términos de la asignación universal por hijo, en términos de las moratorias jubilatorias, sí, que permitieron que más de 2.300.000 adultos mayores que antes estaban sin cobertura pasen a tener la cobertura de la mínima. Sí, la ley de movilidad jubilatoria, que hoy las jubilaciones son más o menos un 180%, tienen un poder adquisitivo 180% superior al de la convertibilidad. Todo esto comparando con la inflación de las provincias. Nosotros siempre trabajamos desde la CID con la inflación de las provincias y nos da que los aumentos que hubo en términos de los distintos decretos del 2002 al 2007 y a partir de la ley de movilidad jubilatoria, el incremento del poder adquisitivo, es decir, lo que puede comprar una jubilación mínima, se incrementó en 1,8 veces más de lo que era antes. Los alimentos de la canasta básica pagan IVA. Los útiles escolares pagan IVA. Los medicamentos esenciales pagan IVA. Los pobres pagan mucho IVA. Los ricos, bastante menos. El IVA tiene una potencialidad para ser redistribuidor. Entonces hay que decir, bueno, a los alimentos, a la canasta escolar, a la canasta de medicamentos, no debería tener IVA y otros tendrían que tener otras tasas. Alfredo García, economista. En el caso de las ganancias, lo mismo, pensando que las alícuotas recaigan sobre las grandes fortunas, que cuando hablamos de gravar las rentas financieras se grave a las rentas financieras y no a la gente que tiene un plazo fijo en el banco para ahorrar unos pesos por un tiempo hasta que haga algún gasto. Respecto a el impuesto a las ganancias, a las rentas del trabajo, el problema es que en Argentina se llama impuesto a las ganancias, debería llamarse impuesto a las rentas, y en general en todos los países del mundo se cobra. Y yo creo que es importante, y creo que es una cuestión fundamental de equidad distributiva, que los trabajadores de altos salarios contribuyan a la sociedad a través del pago de alícuotas adecuadas, porque además de ser un legítimo aporte al Estado, también es un concepto de solidaridad social. En la actualidad hay una gran cantidad de trabajadores que tienen ingresos medios y que están pagando una tributación que no deberían. Entonces hay que pensarlo desde ese punto de vista, y que un gerente de una multinacional no pague lo mismo que paga un gerente de una pyme, que actualmente sería lo mismo, el 35%, que pague tasas mucho más elevadas, como por ejemplo hasta el 45%. A fines de 2011, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados había 127 proyectos de ley con estado parlamentario vinculados a la reforma impositiva. Casi todos fueron presentados por legisladores de la oposición, que entre 2009 y 2011 contaban con la mayoría en la Cámara y en la Comisión. 118 proyectos proponían rebajas impositivas. Casi la mitad buscaba reducir la carga del impuesto a las ganancias, un cuarto el IVA y la 10ª parte bienes personales. ¿Qué costo político tiene aumentar o modificar impuestos? Gravar renta, y sobre todo la renta
de los sectores agropecuarios ha sido conflictivo en la Argentina históricamente, pero también ha sido particularmente conflictivo en este gobierno. Roberto Feletti fue viceministro de Economía y preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Recordemos lo que sería una administración mucho más razonable, el manejo de la renta exportadora, que eran las retenciones móviles o los derechos de exportación móvil, o lo que se ha dado en llamar la 125, recordemos la conflictividad del 2008. No es sencillo avanzar sobre lo que es la propiedad concretamente de la tierra, sobre todo en los sectores núcleo como la pampa húmeda, y no es sencillo avanzar sobre la renta que da esa propiedad, que básicamente es una renta exportadora. Esto es de una conflictividad alta. El segundo punto, y ahora puedo ser más tecnocrático, el Estado argentino, afortunadamente, y yo comparto estas políticas, decidió producir un escenario de expansión del gasto público, pero autofinanciarlo. Decidió hacerlo autofinanciadamente para no depender del mercado internacional de capitales y que nos condicionaran el gasto. Entonces, la recaudación tributaria tiende, producto de los avances de crecimiento económico y también del blanqueo de la economía, no solo se ha formalizado trabajadores, sino que también se han formalizado numerosas empresas, tiende a ser bastante consistente con lo que habitualmente se presupuesta y tiende a ser bastante eficaz a lo largo de todos estos años en lo que es el financiamiento del gasto. Entonces, acá yo insisto en dos cuestiones para avanzar en esta discusión, que no es solo la racionalidad. Primero, una reforma tributaria que eleve la presión tributaria y que la eleve sobre los sectores de mayor capacidad contributiva requiere un consenso político, social amplio. Quiero decir, te encontrás con una oposición que quiere bajar impuestos, te encontrás con una oposición que propone el endeudamiento como política en lo inmediato, y por el otro estás frente a un gobierno que ha elegido el rumbo del autofinanciamiento tanto en el sector externo como en el sector público como modo de hacer política. Así cerraba el segundo bloque de la producción de Coqui y Hiniger acerca de por qué es necesario afrontar la modificación del sistema impositivo. Si querés, y para bajar algunos números a tierra y a modo de resumen, en primer lugar, los impuestos regresivos. El IVA, tal como lo conocemos, que es regresivo por definición, podría mejorarse, no es necesario eliminarlo de plano, y dotarlo de rasgos redistributivos, siempre y cuando se lo discrimine y sí se lo elimine de algunos productos, como los alimentos y otros productos de la canasta básica o de primera necesidad. Otro tema pendiente es el de la renta financiera. Se mantiene libre de impuestos. Ojo, no nos estamos refiriendo al... Ahí fue el top. No nos estamos refiriendo al plazo fijo del pequeño ahorrista, obviamente, atajo algunos mensajes que puedan llegar. La otra parte es lo que escuchábamos recién, los proyectos presentados. Decíamos 127 proyectos desde el 2009, ¿entendí bien? Hasta a fines del 2011 había 127 proyectos con estado parlamentario. Todos vinculados a una reforma impositiva. Pero el dato, ¿cuál es? Esto que decíamos al principio. 118 proponían rebajas impositivas en lugar de corregir las desigualdades. O sea que en el Congreso la mayoría de lo que se propone para reformar los impuestos es para que los ricos paguen menos. Exactamente. Vale recordar los datos que decíamos en el informe. Casi la mitad de esos 118 proyectos que proponían rebajas impositivas buscaba reducir la carga de ganancias, un cuarto de esos 118 el IVA y la 10ª parte bienes personales. A modo de repaso final, la situación actual del impuesto a las ganancias, en la que sectores de ingresos medios son afectados, es cierto, convive con varias inequidades tributarias más. Un IVA de altísima alícuota, sin excepciones y sin una tasa reducida para alimentos básicos y vestimenta. Para como Rajoy. Como Rajoy, lo que está haciendo Rajoy en España ahora. No están grabadas las ganancias del capital que obtienen las personas físicas, es un privilegio fiscal que constituye uno de los aspectos más regresivos del sistema impositivo, y tampoco está alcanzada la renta financiera. Es inevitable entonces pensar en posibles limitaciones que pueda tener el gobierno para afectar a esos sectores de poder por decisión política o por falta de consenso o de poder político. Pero esta situación mantiene cierta inequidad a lo largo del tiempo y obliga así a debates coyunturales que no hacen al fondo de la cuestión. Flavio Lema dice por Facebook que el tema de la evasión impositiva en alguna medida comienza en las facultades de ciencias económicas, donde se enseña, o en las que se enseña a los futuros contadores cuáles son las grietas en el sistema que permiten evadir. Yo diría, o le agregaría al oyente, la evasión y la elusión.
y será mejor contador aquel que consiga la mayor evasión de sus clientes. Sí, de hecho hay, no solamente cuando se habla de reforma tributaria, se habla de impuestos, del valor agregado, de ganancias, también se habla de cómo se regulan las actividades económicas. Seguramente después lo vas a poder hablar con Heller, pero recordemos que Nuevo Encuentro tiene su proyecto de ley de servicios financieros que se toca con esto en particular por la utilidad social que tiene el sector financiero en la Argentina, que tendría que tener el sector financiero en la Argentina.